Rental está apuntando a, como dice el slogan de ellos, tokenizing the world, ¿verdad? Para nosotros es cómo empatamos el token con la regulación. El trabajo no es el más, ¿cómo diríamos? El más atractivo en el sentido de que no estoy en la portada, ¿no? Estoy en la parte de atrás. Para mí eso es admirable de la compañía, lo transparente que quieren ser. Puedo ver que los gobiernos están abriendo más a la tokenización, le da más acceso al público en general a poder invertir en cosas que no podían invertir, pero la tokenización como tal, estamos todavía comenzando, va a tener un futuro muy exitoso. Hola a todos. Hoy me gustaría presentaros a Moisés Saltiel. Él es un abogado americano que colabora con Rental y es socio fundador de la empresa o firma con su propio apellido, Saltiel Law Group, que se especializan en cuestiones corporativas y transaccionales. Así que vamos a preguntarle cositas sobre Rental. Hola Moisés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por tenerme en el podcast. Como bien dices, mi nombre es Moisés Saltiel, soy el Managing Partner de Saltiel Law Group. Somos un bufete en el ámbito de negocios o mercantil, de servicio completo, tanto de litigio comercial por un lado hasta la parte transaccional, donde nos dedicamos mucho a lo que es adquisiciones, contratos, registro de marcas, temas de levantamiento de fondo y capital, que es lo que decimos acá, securities, ¿verdad? O mercados capitales, que ahí es donde pues trabajamos mucho con Rental. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Para ponerlo en palabras cortas, pues nuestra misión es ayudar a nuestros clientes y nuestras compañías a darle la guía legal que necesitan, pero dentro de esa guía legal, pues yo creo que como más valor les ofrecemos es ayudarlos a crecer y estando todo bien estructurado para que no tener problemas legales, ¿no? En el futuro. Así que esa es nuestra función con Rental y con todos nuestros clientes. Y bueno, nada más para saciar la curiosidad de algunos, porque habrá quien se pregunte, bueno, ¿y este abogado americano que habla español, pues de dónde es? Sí, tal cual. Soy original de Puerto Rico, familia cubana que vivió a Puerto Rico, y mis hermanas y yo fuimos la primera generación que nacimos y nos criamos en Puerto Rico. Y bueno, llevo en Miami ya 19 años, vine a estudiar a la universidad, me quedé acá y he hecho mi carrera y tengo mi familia aquí en Miami. Y en Miami, pues con el melting pot de toda Latinoamérica, creo que se me mezclan un poco los acentos, porque muchas veces me preguntan si soy de Puerto Rico o de dónde soy. Bueno, pero lo bueno es eso, ¿no? Que tienes esa mezcla. Esa mezcla yo creo que nos hace más grandes, por decir, ¿no? Porque cogemos un poquito lo mejor de cada cultura, de cada lenguaje, o sea, nos hace un poquito más versátiles, ¿no? Tal cual, y yo creo que ahorita Miami está en tremendo momento, ¿verdad? Un boom económico bastante importante, y mi perspectiva es que se le debe mucho a toda la mezcla de cultura latinoamericana, o vamos a decirle hispanoparlante, ¿verdad? Porque no solamente Latinoamérica, también bastante España, que ha surgido en la ciudad, de verdad le ha dado mucho empuje a la economía. Y pues para mí, por el hecho de que de suerte mi primer lenguaje es el español, pues tengo el placer de poder trabajar con muchos clientes de muchos sitios de habla español y muchas culturas diferentes, que al final del día, más de solamente hacer buen negocio, es gratificante, ¿verdad? Poder tener esa experiencia. Así que muy, muy contento de eso. ¿Cómo dirías tú en cuestión de porcentajes, ¿no? De tu trabajo, de tus clientes de habla hispana o habla anglosajona? ¿Cuál sería? Casi completo, 87, creo que la estadística del otro día era alrededor de 87,5% de nuestra clientela es de habla hispana. No, Wow. no todos son clientes internacionales, hay muchos clientes que pues ya han cruzado, se han migrado ya sea sus oficinas o personalmente se han mudado al área del sur de la Florida y pues trabajamos acá. Pero sí, yo realmente donde me enfoco más es en el área de mis clientes de Latinoamérica y de España, o sea, ese triángulo entre España, Miami y Latinoamérica. No me meto tanto en el mercado doméstico, aunque sí seguimos siendo un bufete dentro del mercado doméstico, y dependiendo del sector, pues trabajamos, competimos más, diría, con el mercado doméstico o el mercado internacional. Y bueno, lo has comentado ya a grandes rasgos, ¿no? Pero a mí me gustaría saber cuál es el papel de un abogado especializado en inversiones dentro de lo que es una empresa como Rental.
Mira, nosotros somos la razón que llegamos a Rental, ¿verdad? Hace ya 2 años y pico, ¿verdad? Que ha sido una relación muy bonita que hemos ido creando. Eh, Nosotros somos abogados en el área de lo que dice aquí en inglés securities, ¿verdad? O mercado de capital o valores de capitales, ¿verdad? Donde bregamos con regulaciones de la SEC en el momento de clientes, compañías que quieren empezar a montar fondos, levantar fondos, etcétera, traer inversores, ¿verdad? So, en el caso de Rental, pues cuando comenzamos a trabajar con ellos, estaban buscando armar o consolidar su estructura corporativa global, porque Rental ya tenía unas operaciones globales, querían consolidarlo en Estados Unidos con el propósito de cruzar el mercado americano y empezar a levantar también capital y expandir sus servicios a Estados Unidos, no solamente España o en el mercado internacional. Y pues nuestra función fue mucho cuidar las regulaciones de la SEC y cómo estructuramos todas las compañías, cómo traemos inversionistas a la compañía y eventualmente las ofertas que hace Rental, ¿verdad? De los proyectos que ellos le dan participación a los inversores que tokenizan, pues cae dentro del ámbito de las regulaciones de la SEC y nosotros velamos mucho eso. Y en particular, pues una cosa que hemos desarrollado mucho es no solamente la práctica de securities y velar las regulaciones de inversores y de la SEC, pero nos hemos enfocado, casi especializado un poco en el área de tokenización, que obviamente pues ese es el gran empuje de la compañía de Rental. Y creo que por lo menos en el mercado del sur de la Florida hemos crecido mucho en abogados especialistas en tokenización de inversiones. ¿Y cómo sería esa función, ¿no? Ya dices tú, voy a ver cómo se hace esto, cómo se crea un token y que esté todo en regla. Right. So, muchas veces ya los clientes que nos llegan, ¿verdad? Tienen una plataforma para crear el token, ¿verdad? Para nosotros es cómo empatamos el token con la regulación de securities o de la SEC, ¿verdad? De inversores. Si ese token de verdad cae como lo que se dice aquí un security o ese token cae acá como lo que se clasifica un utility, ¿verdad? Y basado en esa característica de ese token que estamos ayudando al cliente a vender o a promover, ¿verdad? Pues ya estructuramos la inversión basado en las regulaciones que aplica. So, de verdad, mi trabajo no es el más, ¿cómo diríamos? El más atractivo en el sentido de que no estoy en la portada, ¿no? Estoy en la parte de atrás, estando seguro que como compañía estemos velando por esas regulaciones que caen y cómo estamos estructurando la venta de esos tokens, que muchas veces, y en el caso de Rental, ¿verdad? Muchas veces estamos hablando de un security token, estamos vendiendo acciones a través de un token, a través de la blockchain. Exacto. ¿Y dónde, por ejemplo, cae ese límite, ¿no? Porque has hablado muy bien del utility token, que se diferencia del security token. Obviamente te tenemos a ti, con nosotros está muy diferenciado, pero ¿dónde cae esa línea para algunas personas que empiezan de que el security token se confunda con el utility? Sí, mira, y hace 2 años, casi 3 años, hubo un poco de confusión en el mercado, ¿verdad? Porque se empezaron a vender muchos los utility tokens y había un poquito de confusión si lo que estaban vendiendo era un utility token o un security token, ¿verdad? Y la SEC empezó a emitir muchas opiniones de qué cosas, qué utility tokens se estaban vendiendo, pero realmente eran un security token, ¿ok? So, si acaso, ahorita en el mercado americano, por lo menos, está muy regulado lo que es un security, ¿verdad? Una definición, una clasificación, voy a decir, porque no es solamente, acá hay que mirar el precedente, ¿verdad? Que te ayuda a darle esa característica al security token, no es solamente una sola definición, obviamente la SEC tiene su definición de lo que es un security token, pero basado en el precedente que van emitiendo las cortes y la SEC en ciertas opiniones que guían al público, ¿verdad? Vas determinando qué cae como un security. So, acá, si acaso, ahorita está mucho más regulado que qué es lo que es un security. Lo que no es un security pasa a ser un utility. La manera más fácil, yo creo que diferenciarlo para el público, ¿verdad? Es utility token representa un valor de una propiedad personal, ¿verdad? Por ejemplo, estamos tokenizando, qué sé yo, los derechos a un contrato, ¿verdad? Un NFT de cierta manera.
pero cuando empezamos a recaudar fondos de inversores y nosotros somos los que controlamos esa inversión básicamente, ya cae más dentro de la característica de un security token, ¿verdad? Y en el caso de Rental, por ejemplo, nosotros lo que estamos promoviendo y lo que queremos es participaciones de inversores en esas inversiones fraccionarias. O sea, por tomar un ejemplo, estamos abriendo un proyecto nuevo de una propiedad que queremos tokenizar. Estamos tokenizando a través de una compañía y específicamente lo que le estamos ofreciendo a los inversores en ese momento es que compren un interés fraccionario de esa compañía y por ende del activo que lleva o el pasivo que lleva, que es una propiedad. Entonces nosotros quizás, y para irnos en el lado más seguro, nos hemos ido casi a la vía extrema de tratarlo como un security. Sabemos que eso está ya bastante regulado, bastante definido dentro de las regulaciones del mercado americano y no hay mucha área gris, ¿verdad? Yo diría que el riesgo quizás está más en el utility, que dependiendo cómo quieras caracterizar ese utility, puede acabar siendo un security en vez de un utility token, ¿verdad? Entonces eso abarca un poco la explicación, tratando de ponerlo en los menos términos legales posibles. Sí, de hecho, bueno, esa era una pregunta que te quería hacer, ¿no? Porque obviamente la empresa empezó en España y se ha trasladado a Estados Unidos. Entonces, esa era, bueno, tengo dos preguntas. Voy a empezar por esta primero, en cuanto a por qué, ¿no? ¿Por qué una empresa que fue originaria en España se traslada a Estados Unidos? Después te hago la segunda. Vale. Bueno, obviamente cada compañía tiene su propósito por la cual hacer el brinco o el cambio, ¿no? En el caso de Rental, hay 2 o 3 fundamentos importantes. Rental está apuntando a, como dice el slogan de ellos, tokenizing the world, ¿verdad? Y para tokenize the world no te puedes quedar solamente local, ellos están tratando de expandir globalmente, que lo encuentro muy admirable y creo que les está funcionando muy bien, ¿verdad? Eso creo que fue el propósito número 1. El segundo propósito es, querían cruzar, entrar a otro mercado y empezar a levantar también capital o inversores en Estados Unidos. So, en el momento de cruzar, pues ya tenemos que velar las regulaciones de la SEC, ¿no? Mi segunda pregunta, que estaba englobada ahí, era esa misma. ¿Nos puedes explicar en palabras simples Vale. cómo se estructura, ¿no? Ese token, ¿cómo se estructura? ¿Cómo llega a ser un security token? Sí, mira, el token se da como security token más que nada por la característica de lo que estamos vendiendo. Estamos vendiéndole un interés fraccionario a nuestros inversores, a nuestros token holders, para ser partícipes de una compañía que tiene un activo o un pasivo, ¿verdad? Muchas veces lo más tradicional y lo más que resurge en las campañas de rental es un interés fraccionario de una propiedad. El activo de la compañía es un inmueble directamente, ¿verdad? Hay veces que hemos tokenizado derechos a contratos también a través de rental, pero el punto es que lo estamos haciendo a través de participaciones fraccionarias en una entidad en particular. Y cómo la estructura rental de la manera más simple es, rental cree mucho en la transparencia, ¿verdad? So, ellos tienen una operadora, ¿verdad? Que se llama acá Rental América. Ese es como el administrador y el que maneja la plataforma y alguna inversión. So, Rental América, ¿verdad? Hace su función de identificar oportunidades y prepararlas o habilitarlas para que nuestro público, ¿verdad? Nuestros suscriptores que quieran participar puedan venir a invertir y comprar ese interés fraccionario. So, cuando Rental América identifica esa oportunidad, crea una sociedad, en este caso una LLC, ¿verdad? Donde de ahí vende, ¿verdad? A través de los tokens un interés fraccionario en esa LLC. Pero esa LLC, yo creo que algo muy bueno y muy transparente que hace Rental es, Rental a veces coinvierte con los inversores y también tiene algún tipo de interés y compra sus tokens, ¿verdad? En la LLC, como cualquier otra persona a su mismo precio. Pero muchas veces Rental ni siquiera es partícipe de esa propiedad y por ende de ese inmueble. Rental lo prepara, obviamente, para los inversores y esa compañía, esa propiedad, de verdad le pertenece a aquellos que tienen su interés fraccionario, a los token holders, ¿verdad? Ellos son dueños casi directos de ese interés fraccionario en el proyecto que sea, ¿verdad? Rental América simplemente los ayuda, porque estamos hablando de muchos individuos, algunos que están en el extranjero. Rental América obviamente ayuda en el manejar, dar el management a la compañía
y a la propiedad. Y obviamente, pues tiene también su beneficio en el momento de vender o liquidar un activo exitoso, ¿no? Pero rental es bien transparente en eso, ¿no? Es muy diferente a otras compañías que hacen un fondo sindicado que es dueño de una sociedad, de otra sociedad medio indirecta y no sabes tan bien cómo llegas al proyecto final. Rental lo está haciendo lo más directo posible a sus consumidores. Y cuando has comentado, dice casi directa, ¿cuál es ese casi, no? ¿Qué es lo que falta a lo mejor porque sea casi? O sea, Sí, la LLC se crea para ese producto, ¿no? Para esa inversión. sí, muy, Y muy el buen que punto. compre el token es, como bien dices, dueño fraccionario de esa LLC. Muy buen punto. Yo diría que la parte directa sería tener el título de la propiedad. Pero imagínate, dividir un título de la propiedad en tantos tokens puede ser un poco difícil, ¿verdad? Y también que no protege a los inversionistas de la responsabilidad limitada que ofrece una LLC, por ejemplo. Los token holders no son los dueños directos del título de la propiedad. El dueño al 100% de ese título es la LLC que se constituye. Y los token holders son los dueños fraccionarios de esas acciones en la LLC. Por eso es que digo casi directa al inmueble, porque, bueno, la directa sería ser el titular en el título del inmueble. Aquí lo es la LLC, pero no puede ser más directo que eso casi. Y darnos una pequeña explicación, Moisés, de la LLC, la LLC, que es como se denomina estas corporaciones, ¿no? Que, bueno, en España obviamente no existe una LLC, una LLC. Sí, o sea, toda jurisdicción, ¿verdad? Tiene sus entidades jurídicas parecidas, pero un poco diferentes, ¿verdad? No estoy 100% seguro exactamente cuál es el equivalente en España, pero sé que hay sociedades bastante parecidas, ¿verdad? Una LLC es una sociedad de responsabilidad limitada, lo que quiere decir es limita el riesgo legal, ¿verdad? A sus inversores o sus accionistas, ¿no? Los accionistas no son responsables de ninguna deuda o de los actos de la LLC. La LLC tiene esa capa de protección, ¿verdad? Pero es una sociedad transparente. Fiscalmente, los beneficios netos de esa LLC suben a los inversores y evitas lo que sería la doble imposición o los impuestos a nivel corporativo y después los impuestos sobre los dividendos, que es tu modelo tradicional de una sociedad anónima. ¿Y cómo es de segura, no? Porque obviamente protege sobre deuda a esos poseedores, ¿no? De la LLC, pero ¿cómo sería de segura en el otro ámbito, ¿no? Para los inversores tener esa posesión de esos tokens, ¿no? O ser, como dicen, no están escriturados su nombre, pero ¿cómo es de segura tener esa posesión de los tokens de esa LLC? Sí, bueno, o sea, el token holder es el dueño absoluto del token, y a menos que lo quieran vender, que obviamente la plataforma facilita eso, nadie le puede quitar su derecho o su interés sobre la sociedad, ¿verdad? Y para ello también hay un acuerdo operativo, lo que se llama en el caso de la LLC, se llama un operating agreement, ¿verdad? Que firman todos los token holders o los accionistas, donde detalla muy bien sus derechos y obligaciones como accionistas de la compañía. Y bueno, creo que no sé si contesto tu pregunta con decir, si yo soy un token holder, a mí nadie me puede venir a quitar mi token, ¿verdad? A menos que haya hecho, qué sé yo, usado fondos ilícitos y el gobierno me viene a cuestionar, eso es otra cosa. Pero ningún otro inversor, ni renta, ni nadie me puede quitar mi derecho como token holder. Yo puedo venderlo si quiero y me lo pueden comprar, o el inmueble se puede vender y se liquida esa distribución pro rata a mi interés en la sociedad, pero nadie me puede quitar ese derecho. ¿Y cuáles son esas diferencias, no, principales o diferencias legales entre invertir en proyectos en Estados Unidos y en Europa? Mira, obviamente del lado regulatorio es difícil responderlo sin entrar en una comparativa quizás con otro abogado de la jurisdicción, ¿verdad? Por decir España, y empezamos a hablar de pros y cons, ¿no? Yo sí sé que por lo menos en el modelo de rental, las inversiones o algunas de las inversiones, por decir en España, ¿verdad? Se daban quizás a través bueno, en algunos casos, no creo que en todos, pero en algunos casos se daba más a través de
la figura de préstamos participativos, ¿verdad? En Ujú. Estados Unidos tenemos quizás algunos modelos parecidos a lo que son el préstamo participativo, no son exactamente iguales, pero la forma que hemos optado por invertir en Estados Unidos en vez de préstamos participativos es por la compra de acciones, nuevamente de securities, ¿verdad? En la LLC. Eso es una diferencia quizás relevante al tema, por lo que entiendo obviamente tiene que ver pues por temas regulatorios. En la jurisdicción de allá se hizo de una manera porque era quizás más eficiente y protegía más al inversor. Acá quizás no es tan eficiente y pensamos que esta es la mejor figura para proteger al inversor y hacerlo lo más eficiente posible de propósitos impositivos. Esas son básicamente las diferencias grandes entre mercados, siempre recae en protección legal y temas impositivos. Y fíjate que después un poco característico, ¿no? Que en Estados Unidos parece que hace falta ciertos requisitos para poder invertir en este tipo de proyectos, ¿no? Que es como, o sea, en un proyecto como las inversiones de rental necesitan unos requisitos los estadounidenses, ¿no? Tal cual. La SEC existe, ¿verdad?, para proteger al consumidor, básicamente, en hacer decisiones, en tomar decisiones lo más, por lo menos, lo más eh, conocido posible, ¿verdad?, lo más seguro posible. Y lo que quiero decir con eso es, la SEC le importa mucho el tipo de información que se le da al inversor para poder tomar esa decisión de una manera informada, ¿ok? Y pues, basado en eso, la SEC tiene ciertas restricciones de cómo ciertas compañías pueden levantar capital y a qué tipo de inversor pueden solicitarle o pueden ofrecerle una oportunidad para entrar en una inversión, ¿verdad? Al día de hoy, en el caso de Rental, nosotros levantamos capital del mercado extranjero, ¿verdad? A través de lo que le dicen, hay un tecnicismo, pero en resumen, a través de lo que se llama regulación S, ¿verdad? Y también levantamos capital y cuando digo levantar capital, digo, le damos participaciones a inversores o token holders en proyectos a través de ciertas secciones de lo que se llama regulación de la SEC, ¿verdad? Y en el caso de renta, nosotros hemos optado por limitar la participación del mercado doméstico estadounidense a aquellos inversores que le llaman a SEC inversores acreditados. Y entonces, para calificar como inversor acreditado, hay cierta información que el inversionista tiene que dar en el momento de entrar a esa inversión. En el caso de renta, nosotros nos medio adelantamos a eso porque cuando ya un inversor se registra en la plataforma, ¿verdad?, da cierta información para validar si es un inversor acreditado o no acreditado y por ende puede entrar a un proyecto que se esté levantando fondos en Estados Unidos bajo regulación S, ¿verdad? Y bueno, hay un criterio bastante largo que determina la SEC para qué es lo que es un inversor acreditado o no acreditado. Muchas veces cae en el patrimonio neto, lo que llaman aquí el net worth, ¿verdad?, de un individuo. Y tiene, bueno, varias características, pero casi todo lo que decimos, quizás el white paper, ¿verdad?, casi toda divulgación de una ofrenda o de un proyecto incluye un listado de qué es lo que es esa definición para ese proyecto, para determinarse como inversor acreditado, ¿verdad? Y pues el inversor tiene que no solamente llenar ese formulario, pero también dar cierta información para poder validar que es un inversor acreditado. Pero bueno, respuesta larga, corta es, hemos limitado la inversión ahorita a inversores acreditados americanos, inversores del extranjero de los Estados Unidos. ¿Y quiere decir que, bueno, cualquier ciudadano del resto del mundo puede invertir en rental? Sí, tal cual. O sea, la plataforma, a mi entender, déjame calificar mi respuesta. A mi entender, la plataforma no está sellada, ¿verdad?, a otros inversores de otros países, que no sea solamente España, Estados Unidos. Obviamente tenemos varios países, Argentina, México, etcétera, ¿verdad? Sí, no, ya hay inversores de 86 países, o sea que... Pues eso demuestra la contestación, ¿verdad? Sí, la plataforma está abierta para inversores de muchos lados del mundo. Obviamente va a depender cómo están entrando ellos y cómo caen dentro de las limitaciones y restricciones que tenemos para poder participar. Pero sí, es global la plataforma.
Claro, aquí en este caso iba un poco también por esa parte donde la SEC está, protege, ¿no? a los ciudadanos pidiendo o teniendo estos requisitos básicos para que alguien pueda invertir en ciertos proyectos, ¿no? Sí, sí, pero acordémonos que la SEC está aquí para proteger primordialmente al mercado y al consumidor americano, ¿verdad? Tiene ciertas reglas para proteger a su mercado doméstico. Igual lo mismo lo es con, por ejemplo, si nos vamos a España, si entiendo bien, el equivalente a la SEC es la CNMV, ¿verdad? Ellos están allí para proteger al inversor español, ¿no? En entrar en una inversión. So, las regulaciones que tenemos obviamente están más dirigidas a proteger a los al mercado doméstico y cómo esos tokens se pueden distribuir a través del mercado doméstico. Y tengo una pregunta sobre la transparencia, ¿no? ¿Qué papel juega en la confianza al inversor? ¿Qué crees tú que la transparencia legal, ¿no? ¿Cuál es el papel que juega en la confianza en el inversor de rental? Pues María, hay muchas otras compañías, quizás hasta competidores de rental, que no tienen ese tipo de transparencia, ¿verdad? No tienen ese tipo de transparencia en qué tan cercano es mi inversión al proyecto final, cuál es, a veces hasta los retornos no son tan transparentes. Rental es muy transparente en cómo hasta calculan esos retornos y cuánto generan sus inversores. Hay muchas otras plataformas que ni siquiera van a ser tan transparentes como lo hemos sido en el tema impositivo, ¿verdad? Rental no les dice, no van a tener un tema impositivo. Rental les dice, asesórense, chequen, ¿verdad? Para estar seguro de que tu inversión está protegida y no tengas un problema. Así que para mí eso es admirable de la compañía, lo transparente que quieren ser. Quizás van más allá para asegurarse que son muy transparentes y creo que les genera confianza al inversor. Y Moisés, ya hablando un poquito de tu trabajo, ¿no? Y en sí de las habilidades que hay que tener, porque creo que es algo muy específico, ¿no? ¿Qué habilidades crees tú que son fundamentales para un abogado que quiera dedicarse a trabajar en el ámbito de las finanzas e inversiones? Es un mercado bastante regularizado, ¿verdad? O sea que como todo es experiencia, conocimiento, ¿verdad? Yo no, por ejemplo, yo no trato de decir que me conozco todo, que conozco las regulaciones de fiscalía y soy un abogado fiscal, no soy un abogado, lo que sea que un tax attorney, ¿verdad? Tiene sus ciertos rubros y sus ciertas regulaciones que tienes que aprender. Y lo mismo creo que pasa en la parte de inversores. Pero cuando estamos trabajando con regulaciones de la SEC, ¿verdad? Son importantes y pueden haber hasta consecuencias importantes con cierta medida y con cierta razón para proteger al consumidor. Por lo que mi recomendación es, si eres abogado y quieres entrar en ese rubro, ¿verdad? Conócete bien las regulaciones y las leyes que aplican, estudia algunos casos de éxito y ciertas variaciones y más que nada, toma experiencia y experiencia puede ser trabajando quizás para un bufete o otro abogado que se especialice en eso, no solamente un abogado generalista en el ámbito corporativo, ¿verdad? Muchas veces, yo sé que yo lo hice mucho al principio de mi carrera y todavía lo hago, agarro el teléfono y colaboro mucho con otros abogados que han visto quizás casos que sean relacionados al mío y nos podemos, podemos ser un buen punto de referencia para ayudarnos mutuamente. Y sigo aprendiendo en el ámbito de inversión y de securities, ¿verdad? Yo no te puedo decir que el primer caso que tomé en mi carrera, nunca creo que he visto ese caso dos veces. Los casos tienen su particularidad y cada cliente tiene su meta, por lo cual tiene su área que es un poco diferente al caso anterior. Y por ende surgen muchos temas nuevos que hay que estudiar, que hay que research, que hay que colaborar con otros abogados especialistas para estar seguros que le damos la mejor respuesta posible al cliente. Y Moisés, ¿cómo ves la tokenización, el futuro de la tokenización a nivel mundial? Genial. Para mí la tokenización, por ejemplo, Rental le ha dado mucho auge y Rental ha crecido mucho con la tokenización, pero realmente estamos todavía empezando, incluyendo con Rental. Estamos empezando en lo que va a ser la tokenización.
creo que a menos que hayan cambios regulatorios que las restrinjan, ¿verdad? Porque uno nunca sabe qué van a hacer mañana los diferentes gobiernos que lideran el ámbito. Pero yo creo que no, yo creo que la tokenización, si acaso hemos empezado a ver que los gobiernos se están abriendo más a la tokenización, le da más acceso al público en general a poder invertir en cosas que no podían invertir, por lo cual le da más acceso también a aquellos que quieren hacer proyectos a hacer capital. Y yo diría que como todo hay que hacerlo con medida y con cuidado, ¿verdad? Y creo que para eso es que están los gobiernos, para proteger a los inversores y hasta eso lo está haciendo de manera responsable, esa es la mejor palabra. Pero la tokenización como tal, estamos todavía comenzando, va a tener un futuro muy exitoso. Creo que ves compañías muy grandes, compañías multinacionales que todo el mundo conoce, de inversión privada, de banca de inversión, que están apostándole mucho a la tokenización y lo ves que están dando noticias de cómo la tokenización va avanzando, así que va a crecer mucho. Bueno, de hecho, justo con el nuevo gobierno en Estados Unidos iba a haber o se ha prometido, ¿no?, una regulación amigable para todo el sector cripto, ¿no? ¿Cómo crees que eso va a tener alguna repercusión más? Porque ya se ve que todo está muy positivo. Pues como todo, hasta ahora hay un pronóstico muy positivo, ¿verdad? Vamos a esperar que el gobierno entre y vamos a esperar a ver qué hace el gobierno. Pero creo que sí, creo que hay mucho interés en promoverlo y hemos escuchado ese mensaje a través de la campaña. Y yo creo que, mira, honestamente, sé que este gobierno viene muy quizás pro cripto y cómo vamos a nuevamente responsablemente hacer crecer la industria. Pero creo que también hubiese pasado con cualquier gobierno que hubiésemos tenido, porque no creo que, nuevamente, hay mucho énfasis en la tokenización y no creo que hay manera de verdad de pararlo. Y no lo digo de forma mala, lo digo de forma buena. O sea, es una industria que está creciendo mucho, que está dando mucho acceso y ¿por qué no darle acceso a mucha gente que quiere invertir y tener intereses en temas como los de renta, ¿no? Pues sí, amén, porque realmente yo creo que ese es el presente. Ya hablábamos antes de futuro, yo creo que ese ya es el presente y debe serlo, ¿no? Porque esto de las inversiones, no quiero que siga siendo algo solo de los que tienen un gran poder adquisitivo, ¿no? Sino que en realidad debe de ser algo de todos, ¿no? Que todos podamos disfrutar de que hacer a nuestro dinero generar más dinero para nosotros. Así que no sé si quieres decir algo más a los inversores, Moisés. No, primero agradecerte nuevamente por darme el espacio y la oportunidad. No muchas veces es tan atractivo hacerle entrevistas a abogados, ¿verdad? En temas de negocio, así que les agradezco darme la oportunidad y ha sido un placer y un gusto trabajar con todo el equipo de Rental, ver lo mucho que está creciendo la compañía y yo creo que para encajarlo con el último tema que estamos hablando, esto es solamente el comienzo. Rental está parado en una muy buena posición y ha apostado mucho a la tokenización y se ha convertido pues, en un líder en el mercado. Así que para mí un gusto trabajar con la organización y súper emocionado de ver cómo va a ir creciendo a futuro. Lo están haciendo de una manera, que le da mucho provecho a su público. Sí, yo creo que en nombre de todos te doy las gracias por dejarnos conocerte y dejarnos hacerte esta serie de preguntas que yo creo que me van a hacer más preguntas, me van a decir, ¿y por qué no le preguntaste tal y cual? Así que puede que haya una secuela. Tal cual, con mucho gusto. Muchas gracias, Moisés. Ay, María, estés bien.